Ahí está grabando. Entonces me preguntan cuál es la diferencia entre colineación o cómo calcular una colineación en R2 cuando es plano de euclidiano o cuando es plano de Moulton. Entonces, si yo tengo una función de R2 en R2 y quiero saber si es colineación en el plano, tengo que ver que todos los axiomas se cumplan, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en, digamos, el único axioma que podría causarles dificultades es lo voy a enumerar. Entonces tenemos que, para que sea colineación, tiene que ser biyectiva sobre puntos, entonces de los puntos en los puntos y de las rectas en las rectas, ¿no? Ese es el primer axioma. El segundo axioma, lo que alcanza ahí, el segundo axioma es que preserva incidencia. Preserva incidencia. Entonces tenemos que si P incide con una recta L, eso implica que f de P incide con f de L. Esa es la número 2. Y la número 3 es que preserva paralelismo. Preserva paralelismo. Paralelismo. Es decir, que si yo tengo que L paralela con M, eso implica que f de L paralela con f de M. Esos son los axiomas, ¿ya? Entonces, para saber si una función es colineación en el plano de euclidiano hay que ver todos estos axiomas. Estos de aquí generalmente son sencillos, ¿ya? Estos de ahí son sencillos porque tenemos en R2 tenemos las rectas dadas de manera vectorial. O sea, siempre una recta va a ser el generado por un B más un doble B. Para que sean paralelas, para que sean paralelas, al aplicarle la función a los vectores directores tienen que ser linealmente dependientes. Así que eso se puede chequear rápido, ¿ya? Para que preserve la incidencia es ver cómo la función se comporta por los puntos. El problema es la naturaleza de esto. Y esto es lo que hace, por ejemplo, que una colineación sea colineación en el plano de Moulton y no en el plano perdón, que sea una colineación en el plano euclidiano y no en el plano de Moulton. Entonces, que sea biyectiva sobre los puntos, eso también es sencillo, la parte crítica está acá, ¿ya? ¿Ya? La parte crítica está ahí, que sea biyectiva sobre las rectas. Entonces, por ejemplo, y esto lo voy a hacer simplemente con un dibujo, y ustedes ya en el ejercicio, si me dictan la función, podría hacerlo mejor, pero por lo menos que tengan la idea. Yo tengo que la función, pensando en el plano de Moulton, ¿no? En el plano de Moulton, yo tengo que la función tiene que ser biyectiva de la recta en la recta. Entonces, si yo tengo una recta en el plano de Moulton, sabemos que vamos a ver las rectas que son críticas, las otras rectas no tienen ningún problema. Entonces, si yo tengo una recta que va así, llega hasta ahí y se quiebra, esa es una recta en el plano de Moulton, ¿cierto? Entonces, para que esta, digamos, una recta L, entonces para que la función f sea realmente una colineación, me tiene que llevar esta recta en alguna otra recta en el plano de Moulton. Por ejemplo, me tendría que llevar la recta, pensemos, en algo así, ¿no? Y además tiene que preservar el paralelismo, ¿sí? Por el axioma 3 tiene que preservar el paralelismo, entonces no tiene muchas opciones para que el plano Moulton algo sea una colineación. Entonces tiene que moverse hacia arriba o hacia abajo para que siga siendo paralela. Entonces, por ejemplo, si la función hiciera eso, digamos, si ese fuera el f de L, la función sí sería una colineación. El problema es que la función no siempre va a hacer eso. Entonces podría ser que la función me mueva esta recta y me la deje acá. Me la traslade en ese sentido, algo así. ¿Sí? Y en este caso, esa recta no sería una recta en el plano de Moulton, porque si se dan cuenta, la pendiente estaría trasladada, o sea, la m medio sería todo eso. Y esta recta no está en el plano de Moulton, como que a mí es algo.
Entonces, las únicas colineaciones que pueden ser realmente colineaciones en el plano de Moulton y en el plano euclidiano son traslaciones por el eje Y. Entonces, Profesor, ¿sí? pero esos puntos, ¿cómo los obtengo? Porque al final después tendría que comenzar a probar los que están en ese pedacito que no cumplen con la Ah, no, definición de plano de Moulton. bastaría O con que... sea, que ¿no? cumplen con la definición, pero no preservan la incidencia. La incidencia siempre la va a... La incidencia, no sé si te refieres al axioma 2, incidencia, que generalmente siempre es preservada cuando la función se define sobre los puntos. Entonces, en ese sentido no va a tener nunca problema, porque yo defino una función, digamos, f de x, y. Recuerden que siempre estamos pensando en el plano euclidiano, ¿ya? Esto no lo extrapolan a otros tipos de planos. Estamos siempre pensando en el plano R2 como plano euclidiano, como plano de Moulton. Y esa es la, digamos, la hipótesis. Entonces, si yo tengo una función f de x, y, y digamos, sería un g de x, y, h de x, y. Estas serían las funciones componentes, ¿ya? Función componente en ambos casos. ¿Ya? Ahí depende de lo que ustedes tengan escrito en los cálculos que van a hacer, pero generalmente, como eso de ahí es un punto, eso de ahí es un punto, yo cuando le aplique, si ese punto incide con una recta L, la recta L siempre va a ser generada por un B más el W. Si ustedes le aplican esta función siempre va a ser, algo de la forma va a ser el f de B más algo aquí, que no, eso no le interesa. Entonces, este sería el f de L, y el f de P sería f de P simplemente. Entonces, f de P siempre va a incidir con f de L porque va a ser el f del mismo generado. ¿Sí? Entonces, no hay, digamos, eso de aquí, por la edad, como está definida la función, siempre se va a garantizar. Entonces, en ese sentido no hay problema. Ahora, digamos, el único problema crítico que va a tener el plano de Moulton, mirado como euclidiano como plano de Moulton, va a ser precisamente este. Ver que ¿cómo que se llama? Que la función es biyectiva sobre las rectas. Digamos, ese es el punto crítico. No sé si tienes la función escrita por ahí, quizás con eso me puedes ayudar un poco más. Pero si no tienes escrita la función, probablemente cualquier recta falla. Entonces, si tú tomas, no sé, la recta Digamos, f1,2 igual a menos 1,3. f de x, y es igual a ¿cuánto? Teníamos que f de 1,2 es igual a menos 1,3 F de 1,2 es igual a menos 1,3. y f de menos 1, menos 1 igual a 1,5. Ya, el problema ahí es de otra naturaleza. Pero sí, sí, sí. Entonces, aquí lo primero que deben hacer, lo primero es determinar la colineación. ¿Sí? Entonces, el problema es de otra naturaleza. ¿Sí? Entonces, para determinar la colineación, no sé si alguien lo hizo para que me dé el resultado, porque no es lo que me quería enfocar, pero si no lo han hecho, esto se puede determinar mirando una de las propiedades del apunte. Entonces, la propiedad, no recuerdo qué es lo que decía, no recuerdo bien el número, pero lo que dice es propiedad, toda colineación está únicamente determinada
si se conoce la imagen de dos puntos. ¿No? Entonces ustedes si miran esa propiedad, voy a buscarla aquí en el apunte para proyectarla. Déjenme. Porque ahí me dice cómo calcularla. Creo que esa fue una de las últimas que vimos. Si no, Profesor, no yo tengo recuerdo. un ejemplo con lo mencionado con anterioridad. Ya. El tiro, este es el teorema. Teorema en el apunte 1.36. 1.3. 1.36. Creo que es 1.36. ¿Sí? Y si ustedes miran ahí el teorema, construye la imagen f de x como la intersección de dos rectas. ¿Sí? Entonces ahí pueden calcularla y pueden revisarla. Pero a mí lo que me interesa era tener la función en sí. Dime cuál es la función que planteas tú. Ya, hay una que no cumple con, que es f de x, y igual a x más 1, y más 1. Ya. Esa en el plano de Moulton no funciona. Y una que sí funciona es t de x, y ¿Ya? igual a 2x, 2y menos 2. Correcto. Esa funciona exactamente por lo mismo. ¿Ya? Entonces, si nosotros miramos estas funciones, esto de aquí es una traslación. ¿Qué es lo que le hace a un punto? Entonces, por ejemplo, si miramos el punto, voy a mirar esta función, voy a estar mirando esta función. Si miramos, por ejemplo, el punto 1,1 y le aplicamos el f de p sería el punto 2,2. 2,2. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer solo con ese ejemplo. Entonces, pensemos ahora en una recta. Voy a hacer, creo que ahí me salgo un poco de la pantalla. Voy a hacer. No me sirve este. Perdón. Voy a pensar en el punto. A ver, voy a hacer el 0,1. Ese es el punto que estaba pensando. Y el FDP sería el 1,2. Ese punto sí me sirve para dar un contraejemplo de por qué no es colineación. Entonces, si yo dibujo el punto 0,1, digamos, voy a estar por aquí, ese sería mi punto P, y voy a dibujar el punto 1,2, que sería 1, 1, 2. Este sería el punto F de P. Este es el punto P. Entonces, el punto P está ahí y el punto F de P está ahí. Si yo dibujara una recta, por ejemplo, L igual a X igual, no, X más 1 igual a X medio más 1, ¿cómo me queda la recta? Recuerden que así son las rectas en el plano de Moulton. Entonces, la recta me quedaría con pendiente 1 hacia el lado derecho, con pendiente 1 medio hacia el lado izquierdo. Entonces sería algo así. Si yo le aplico la función f a esta recta, sería trasladar esto de acá. ¿Sí? Y me quedaría la recta de esa forma. Algo así. ¿Sí? Entonces, si ustedes calculan f de L, se van a dar cuenta que esta recta de que aparece aquí, esto es cuando x es mayor o igual que 0, cuando x menor que 0. Si ustedes le aplican la función a esta recta, se van a dar cuenta que se salen del plano de Moulton porque la imagen de esa recta no va a tener esta forma. Entonces, ¿cómo le aplicamos
la imagen, por lo menos a una, le voy a aplicar la imagen solo a esta. Porque ya con esa me salgo. Si se dan cuenta, yo le estoy diciendo que esa es esa parte y esta es esa parte. Ya esta hoja, ya esa parte, ya se sale el plano Moulton, así que lo voy a hacer solo para este caso. ¿Ya? Eso voy a decir acá, no sé si se alcanza a apreciar. Entonces, voy a considerar la parte de la recta, la parte I igual a x más 1 en la recta L. ¿Ya? Voy a considerar esa recta. Un punto en esta recta tiene esas coordenadas. Entonces, un punto P que incide con la recta L es equivalente a que el punto tenga que tener coordenadas x, y. ¿Sí? Pero el i tiene que estar dado por esa ecuación. Entonces, el punto en realidad es x, x más 1. ¿Sí? ¿Se alcanza a apreciar ahí? Creo que sí. X, x más 1. Entonces, ¿cuál es la recta? Entonces, ahora, si yo le aplico la imagen a este punto, o la recta va a estar generada, la recta L, lo que vemos aquí, va a estar generada por el vector 1,1 más 0,1. ¿Sí? No sé si se lo logran ver ahí. La recta siempre van a ser puntos de la forma x, x más 1. Esto yo lo puedo separar haciendo álgebra lineal simplemente, va a ser el punto x, x más 0,1. Y eso va a ser el generado por 1,1, porque factorizo por x y eso me queda un generado, más 0,1. ¿Ya? Entonces esta es la recta dada de manera vectorial. ¿Cuándo el x es mayor que 0? Ahora el problema es que yo le voy a aplicar la función a la recta. Entonces, f de un punto en la recta sería f del punto x, x más 1. F de x, x más 1. Y si le aplico la función es x más 1, le suma 1 a las dos coordenadas. Eso sería, entonces el punto sería x más 1, x más 2. Esos son el f de L, entonces, el f de L, perdón aquí. Profe, consulta, cuando hizo el dibujo del plano de Moulton, tiene pendiente positiva, sin embargo lo dibujó con la pendiente Ay, al revés. ya estoy pensando, sí, estoy pensando en menos 1. Es menos x más 1, menos x más 1 y menos x medio. Sí, gracias por... Espera que se me abrió una pestaña. Ah. No sé si ven lo que yo estoy escribiendo para seguir con la pestaña encima. Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Ya, puede que sí, pero me molesta ahí. Entonces, el f de L, los puntos en f de L son dados de esa forma. Entonces, si yo lo miro como generado, eso del generado es, creo que lo voy a escribir de la misma forma como lo hice acá. Yo no veo lo que estoy, si está mostrando lo que estoy escribiendo. Lo voy a escribir de la misma forma acá. Entonces, el f de L van a ser puntos de la forma x más 1, x más 2. ¿Ya? Y eso va a ser lo mismo que, por álgebra lineal nuevamente, x, x más en este caso sería el 1,2. Entonces el f de L va a ser el generado por el 1,2, aquí apliqué mal la función entonces.
es el generado por menos 1. Recuerden que aquí es menos, aquí es menos x más 1 por el signo que me acaban de mencionar, menos x más 1, aquí sería menos x más 1, ahí va el menos, ahí va el menos, aquí sería menos 1, menos 1, eso no cambia, aquí me quedaría también menos, ese sería menos x menos 1, sería menos x menos 2, menos x menos